Noticias 24. Ya estamos de regreso aquí en Noticias 24, en Canal 24 Horas, con uno de los temas de la jornada, porque esta mañana Calama apareció paralizada por completo. Autoridades locales y también vecinos están pidiendo mayor seguridad en las calles. Eso pese a las medidas que ya anunció el gobierno, entre ellas, por ejemplo, adelantar la implementación del plan Calles sin Violencia. Queremos profundizar en este tema con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, senadora además por la región de Antofagasta. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida. Muy bien, Davor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo describe la situación de su zona para que enmarquemos esta conversación? Bueno, Calama es una de las comunas dentro de nuestra región y la región, por supuesto, que más recursos le entrega al país y que durante muchas décadas ha estado en total abandono. Primero fueron los recursos, a propósito de los recursos que se entregan y poco y nada llega de vuelta. Luego el tema medioambiental y la salud de los vecinos. Y hoy día una cuestión que evidentemente preocupa a todo Chile, pero que no es la delincuencia habitual que uno puede ver en distintas comunas o en otros barrios de Chile. Acá esto es narcocultura, acá hay crimen organizado, acá en la comuna y esta marcha, este paro es el grito de desesperación de los calameños por el abandono histórico que ha habido con la comuna. Entonces ellos saben que si no se paralizan, si no se toman la comuna, si no directamente se detienen y salen todos a la calle, difícilmente se les va a escuchar en un tema tan complejo, porque así ha ocurrido en otros temas como los que yo nombraba recién, en materia de recursos, en materia ambiental. Entonces yo creo que este grito desesperado hoy día, además, fue a propósito que el presidente estaba en la región. Claro, usted acusó que era un desprecio del presidente Gabriel Boric ir a la región, ir a Antofagasta, anunciar lo que tiene que ver con la política del litio y no ir a Calama. ¿Sigue sosteniendo esas afirmaciones que fue un desprecio a pesar de que hubo anuncios para la zona? Bueno, y cada vez además pasan las horas y se suman a lo que yo alerté antes de ayer, antes que el presidente fuera a Calama, con ministros de Estado, con el propio subsecretario, desde el día 1 hablando con el alcalde también de la comuna, con algunos líderes sociales, porque es evidente que frente a una comuna que se sienta abandonada y despreciada, lo que no puede ocurrir es que el presidente vaya a la región, a Antofagasta. Calama se siente, Davor, como el patio trasero de la región. Y Antofagasta a su vez como región, como el patio trasero de Chile. Por lo tanto, lo que no podía ocurrir era que él fuera a la región a anunciar, como bien decía, me imagino que hablaremos de eso, la estrategia nacional del litio sin decir una palabra respecto a lo que estaba pasando a 200 kilómetros de allí. Y lo que es peor aún, que encuentro sinceramente que es peor aún, que el subsecretario Monsalve vaya y trate de apagar el fuego con 2 vasos de agua. O sea, cuando no se tiene claridad de que esto es crimen organizado, que esto es una narcocultura, que la balacera a la comisaría, después de trasladarse al terminal de buses y asesinar allí a una persona con otros heridos, no se produce porque querían atentar contra Carabineros. Ahí lo que querían era distraer la fuerza, porque así opera el narco. Entonces, Davor, hace 8 o 9 años atrás a mí me tocó interpelar a un exministro de Interior, pero por el tema de la migración irregular, al ministro Fernández, de la presidenta Bachelet. Y era como que estuviera hablando de una película, como que yo le estuviera hablando de un mundo paralelo. Entonces, hoy día lo que no queremos es que pasen 8 años más y nos preocupemos de Calama cuando, ni Dios quiera, termine siendo como Sinaloa. Han habido propuestas del gobierno, hoy día anunciaron más carabineros, 26 carabineros, 10 funcionarios de la PDI, está el plan Calles sin Violencia, que incluye a la ciudad de Calama. ¿Es suficiente para ustedes? ¿Es un problema solamente de gestión del gobierno? También aquí faltan recursos, falta que quizás el alcalde, el gobernador también tomen cartas más en serio en este asunto. A ver, yo creo que aquí evidentemente que cuando uno habla de seguridad pública, todos tienen algo con más o menos atribuciones que decir y aportar con más o menos recursos. Pero insistir en esto, cuando nosotros hemos pedido presencia de las Fuerzas Armadas en algunos barrios o espacios, territorios dentro de Calama, eso tiene que enfrentarse con las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Porque cuando los narcos se toman determinados barrios o espacios dentro de comunas, además relativamente pequeñas como es Calama, allí incluso se toman la soberanía, si es que no entra nadie y tú no puedes ejercer, y el Estado no cumple con su deber de garantizar el orden público a los vecinos, a los habitantes. O sea, para usted la solución es militarizar Calama. Sí, de todas maneras, yo creo que por un tiempo por lo menos. Y no es solamente lo que yo planteo, si es lo que estaban pidiendo los vecinos en ese cónclave que hubo en la municipalidad. El alcalde es un alcalde oficialista, evidentemente primero va a estar su comuna, pero lo que quiero decir es que esto no es una propuesta ideologizada de un sector político. O sea, las personas tienen claridad de que esto no se resuelve con más carabineros. O sea, cuando tú tienes una comuna donde es la narcocultura la que se ha tomado sus espacios, no puedes ofrecerle a la comuna llegar con una solución que es un plan de calles sin violencia, que es el mismo que le estás ofreciendo a otras comunas donde lo que ha aumentado es el hurto, es el robo de vehículos. Acá directamente los homicidios han aumentado. Ahora hay una mirada distinta, porque el plan Calles sin Violencia, además de las capitales regionales del país, las otras comunas que se incorporan para llegar a este número de 46 son miradas por la tasa de homicidio. Ese fue el criterio que también ha generado críticas de algunos alcaldes. O sea, los recursos van a llegar en virtud del problema que tienen.
Y las comunas que se privilegiaron tienen todas el mismo problema, de acuerdo al catastro del gobierno. Bueno, en el caso de Calama, 275% aumentaron los homicidios si uno compara el año 2022 con el año 2021. Y por lo mismo, hay que ver también cuáles fueron esos homicidios, o sea, qué es lo que mueve a que las personas se les termine arrebatando su vida. E insistir en este punto, lo que hay en Calama es crimen organizado, es narcocultura. Y además no nos olvidemos de algo, si hoy día las Fuerzas Armadas están a kilómetros de Calama, están en la frontera a propósito de la ley de infraestructura crítica que busca, entre otros objetivos, controlar la migración irregular que está entrando a la zona, que evidentemente mucho tiene que decir con los delitos importados que hoy día estamos viviendo. ¿Va a seguir el paro? ¿Qué cree usted? ¿Se calmaron de alguna manera las aguas hoy día con estas expresiones ciudadanas en la calle, con el paliativo que entregó el gobierno, con los anuncios, con el anticipo además del plan Calle Sin Violencia? ¿O esto usted cree que es de la zona que va a continuar en los próximos días? Yo creo que va a continuar, y va a continuar por lo siguiente, porque nadie mejor que un calameño entiende que tiene que manifestarse y salir a la calle, lamentablemente, para que sea escuchado. E incluso, habiendo hoy día, si es que esto realmente es trágico, o sea, habiendo hoy día Calama paralizado y habiendo salido los vecinos a marchar, el presidente estaba en Antofagasta. O sea, no estaba con una agenda en Santiago, no estaba en la macrozona sur, estaba en Antofagasta. Es más, el gobernador se retiró a mitad de ceremonia de la presentación de la Estrategia Nacional del Litio, precisamente por no haber sido escuchado para aportar en esa línea. O sea, allí nuevamente hay un desprecio a lo local. Las regiones sabemos lo que eso pasa, lo que eso ocurre, o ocurre, mejor dicho, con esas, al final, formas de actuar de quien está en el rol nacional, ¿cierto? De las autoridades nacionales, y también hay que decirlo, con más o menos desprecio, pero ha ocurrido en todos los gobiernos. Entonces, hoy esto no es falta de recursos, esto no es solamente tema medioambiental o la salud personal, que ya son temas gravísimos. Esto es crimen organizado y los calameños lo saben. Por eso, ante tu pregunta, yo creo que esto va a seguir. ¿Y no hay responsabilidad del gobierno anterior? Porque, claro, hoy día estamos cosechando quizás no haber hecho nada o pocas cosas para poder poner un paliativo, pero había responsabilidad anterior, la administración del presidente Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, parte de su coalición de gobierno. ¿No allí está el germen que finalmente se traduce en esto, que ya no nos sorprende, homicidios prácticamente todos los días? Mira, yo siempre he dicho, y lo dije incluso en plenas campañas, en mi propia campaña, la región está primero. En esto yo no voy a escatimar en que en materia de migración, en materia de delincuencia y en materia de crimen organizado, evidentemente que se pudo haber hecho mucho más hace bastante tiempo. Pero hoy día hay un gobierno que está gobernando y uno tiene que exigirle al que está presente. Yo incluso no le puedo exigir a los que hoy andan de candidatos presidenciales qué hacer, porque lógicamente que no están con las atribuciones y competencias de quién sí puede hacerlo. Y creo, Daur, que el presidente Boric, por una cuestión ideológica, no es capaz de decir, ok, vamos con las Fuerzas Armadas en determinados barrios, tratando, insisto, de, ya que lo estamos anticipando, no ocurra en Calama en 8 o 9 años más lo que hoy día está ocurriendo con la migración irregular, a propósito que lo alertamos ni más ni menos que en una interpelación incluso. Senadora, eso es lo que tiene que ver con seguridad, con Calama. Usted, senadora, por la región de Antofagasta, y está el salar que tan mencionado ha sido en las últimas 24 horas a propósito de la política nacional del litio. ¿Para usted es una buena noticia el anuncio realizado por el presidente Gabriel Boric o no? No, yo creo que hoy día estamos más con dudas que valorando un anuncio. ¿Por qué? De partida, la propia bolsa, ¿cierto?, termina bajando a propósito del anuncio del presidente, cuando uno espera que un buen anuncio, para quienes lo entienden, al revés, ¿cierto?, haga crecer esos números y no producir un escenario de alerta. Pero no es una buena noticia que el Estado se meta en este tema y que no esté en manos de privados. Es que en el tema en el tema de la minería, en el cobre, ¿cierto?, Codelco y por lo tanto el Estado ha operado desde hace mucho tiempo, y yo creo sinceramente que Codelco, con los aciertos, errores, pero es una empresa que todos valoramos y que tiene un gobierno corporativo y que por lo tanto ha ido modernizando incluso su propia estructura. Por lo tanto yo eso lo valoro bien. Y echamos de menos, evidentemente, que mayores recursos queden acá. Por lo tanto, creo que dentro del anuncio de la estrategia hay que distinguir algunos temas. Por ejemplo, una empresa nacional del litio, yo creo que es una buena noticia. Pero también vemos, y la alianza público-privada, evidentemente que es una buena noticia. Pero también vemos que cuando el Estado ha estado a cargo, porque eso no es nuevo, ¿cierto?, de la extracción del mineral, y sabemos que la cosa no ha andado muy bien, entonces hoy día la pregunta que uno podría hacerse, ¿dónde más va a estar a cargo el Estado? ¿En la producción misma? ¿En la comercialización? ¿En dónde el Estado va a poner marcos y reglas para los privados o los va a dejar actuar? Y a través de la legislación, obviamente estatal, ¿cierto?, van a haber mínimos a cumplir. Yo creo que hoy día los gremios están muy alerta, cuestión que no se hubiese producido si a lo mejor hubiese salido algo más conversado con todo. Por eso creo que hay que ir distinguiendo algunos temas. La mejor señal, esto es como cuando a veces te dicen que la mejor encuesta ante una candidatura presidencial es el precio del dólar días anteriores o del cobre. Bueno, aquí yo creo que se ha producido una alerta y por lo tanto hoy día estamos todos revisando el detalle, porque además el anuncio del presidente es bien general, eso también hay que decirlo, donde el titular se lo lleva a la empresa nacional del litio, yo al menos estoy de acuerdo con aquello,
Pero ¿hasta dónde el Estado se va a involucrar o va a coartar lo que podrían hacer los privados? Para mí es una alerta, porque no nos olvidemos, hoy día han sido privados, en el caso del litio, los que incluso en el mes de enero y febrero entregaron un nivel de impuestos superior a Codelco, pero bueno, lo quise decir, pero dejémoslo de lado, que si tú lo proyectas, Davor, en el resto de los meses del año, tendrías una reforma tributaria pagada. Es decir, Senadora, no puede ser que los anuncios, ¿cierto?, no nos permitan avanzar en inversión y eso produzca un retroceso respecto a lo que estamos viendo, que evidentemente son aporte al Estado. Oiga, pero no debió haber llegado antes la empresa nacional del litio, quizás al gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque uno mira los cronogramas de cómo va el litio, cómo viene la mano al futuro, Sí. y el litio no es la panacea, se va a acabar la demanda en algún minuto, va a caer, como cae con el cobre, que es bastante irregular, como perdimos el salitre en algún minuto. Esta empresa, usted dice, buena noticia, pero ¿llega tarde o no? Sí, yo creo que llega tarde, Davor, y yo creo que llega tarde porque, a ver, varias cosas. Creo que si nosotros queremos potenciar esta industria y por lo tanto un encadenamiento productivo, una producción sostenible, socialmente, incluso financieramente y evidentemente desde el punto de vista económico, medioambientalmente también, lo mínimo que podemos tener es una empresa nacional que se dedique a esto. O sea, por eso yo digo, creo que en el caso para comparar con la minería, ¿cierto?, con el cobre, Codelco es una empresa que evidentemente funciona bien. Uno le gustaría que funcionara mejor, algunos todavía critican los números, quedó debajo de las empresas del litio privada, pero yo creo que la empresa nacional del litio sí llega tarde. Ahora, es imposible no decir lo siguiente, lo que no nos puede pasar como región de Antofagasta, porque ayer el presidente decía, nosotros tenemos que transformarnos como país, ¿cierto?, no solamente en el máximo productor mundial o con un rol importante a nivel mundial, pero todo eso es gracias a la región de Antofagasta. Y allí lo que no se vio fue cómo esos recursos van a ir devolviéndose también a las zonas de donde se les extrae. Y más allá de su posición política, usted es militante de Renovación Nacional, los habitantes de la región de Antofagasta, donde está el Salar de Atacama, ¿están contentos con esta noticia? Porque, se lo pregunto porque ayer lo decía el presidente Boric, que una de sus primeras medidas va a ser conversar con el Consejo de Pueblos Atacameños. ¿Cómo le va a ir al presidente en esa conversación? Yo creo que el Consejo tiene que jugar su rol y por lo tanto va a exigir. Pero a mí me gustaría que fuera más allá del Consejo, me gustaría que llegara a las ciudades, me gustaría que si esto se va a extraer, por ejemplo, comunas como María Elena, Tocopilla, la propia Calama, Antofagasta, no pueden seguir en las condiciones que estamos. O sea, ni siquiera en la ruta que une ahora Antofagasta con Calama todavía tenemos doble vía completa en la ruta. Senadora, ¿está contento usted todavía como militante de Renovación Nacional? Nos la vimos ayer siendo bastante crítica con el presidente de su partido, con el senador Chaguán, lo acusó de que estaba girando demasiado a la izquierda, aunque después él rectificó sus dichos. ¿Cómo está la relación? ¿Está muy friccionada? Yo creo que dentro de Chile Vamos y evidentemente dentro de Renovación Nacional hay una cuestión que en la campaña yo le he visto un poco tibia y que tenemos que corregirla en los días que queden. Porque Renovación Nacional es un partido de acuerdo, es un partido de diálogo, es un partido que tanto en la primera etapa del proceso constituyente como en esta estuvimos trabajando disponible y la verdad es que conduciendo bastante para que con equilibrios, con prudencia, con moderación pudiéramos tener una salida política, una salida social y constitucional a la crisis profunda que teníamos en el país y vamos a seguir en esa línea. Los candidatos de Renovación Nacional no van a llegar a dinamitar el proceso, van a defender ideas, van a defender posturas, pero evidentemente que hoy día lo que nos está pasando, y eso quiero decirlo, es que cuando algunas personas en las regiones ven a los candidatos de Renovación Nacional, prefieren votar un poco más a la derecha, y eso está mal, yo lo quiero decir, y eso está mal por producto también, no solamente de los propios candidatos, que con mucho esfuerzo están sacando sus campañas adelante en una elección que la verdad todavía no entra en modo elección y nos quedan 16 días. 16 días. Y por lo tanto no podemos cometer errores. Senadora, ¿y cómo está la relación de los parlamentarios con el gobierno y cuánto cree usted que va a mejorar ahora que el ex senador Elizalde es el nuevo ministro enlace entre el gobierno, el presidente Boric y el Parlamento y la oposición, que usted es una de las representantes? Yo siempre he creído que un ministro de las Express tiene que ojalá haber sido ya parlamentario. Obviamente lo ideal es que esté afuera y no ejerciendo el cargo, ¿cierto?, como se ha producido en los distintos gobiernos. Sí. Pero uno tiene que conocer cómo funciona el Congreso. Uno tiene que conocer esa dinámica que es propia de quien ejerció el cargo, ¿cierto?, de quien ha estado adentro, no que de alguien que le han contado cómo funciona, incluso si ha sido ministro de otras carteras. ¿Pero a usted le gustaba Analía Uriarte? Mira, lo que pasa es que la salida de una ministra, cuando es por temas de salud, yo creo que lo único que ahí corresponde es desearle que se recupere pronto. No, pero usted me está diciendo que lo ideal es que sea alguien que haya sido parlamentario. Ella no fue parlamentaria. No, yo creo, exacto, y yo creo que ahí se notó, ¿cierto?, a lo mejor poco apoyo que hubo a ministros sectoriales cuando se trató de empujar adelante dentro del rol que alcanzó a cumplir en esa materia una reforma tributaria o la misma agenda en materia legislativa, cuando además esos ministros sectoriales
sí que no tenían experiencia en aquello, ¿cierto?, en el trabajo legislativo. Y en el caso del ministro Jackson, yo sinceramente el otro día no me acordaba que haya sido ministro de la SECPRE, no lo quiero decir de manera irrespetuosa, pero también ayuda mucho el que uno llegue, tenga nexo, haya desarrollado, ¿cierto?, algún compañerismo, alguna relación con los demás parlamentarios. Y creo que en el caso del senador Elizalde, yo espero que él llegue a contagiar al comité político con esa capacidad de acuerdo y de diálogo que le vimos mientras ejerció la presidencia del Senado, y no al revés, que lo termine mimetizando en esto de imponer más que de llegar a acuerdos. Bueno, vamos a ver cómo le va, porque hay hartas reformas emblemáticas, hay harto para discutir en el Congreso, varios cronogramas de trabajo de aquí a fin de año. Así es. Senadora Paulina Núñez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, muy bien. muchas gracias. Gracias.